ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, una de las áreas de mayor oportunidad es que en proyectos grandes sí se presenta el costo de operación, el costo de mantenimiento que el proyecto tendrá a lo largo del proyecto. Más sin embargo, en adquisiciones o en servicios muchas veces solo se presenta el costo de etiqueta. Esto, pues bueno, es un área de oportunidad porque en caso de que alguna dependencia o ministerio solicite, voy a poner un ejemplo, una adquisición de vehículos, de camionetas operativas para supervisión o alguna situación, vehículos con los cuales que se requieran, pues nosotros como unidad de inversiones le solicitamos que por razones de austeridad, que también es un decreto del gobierno de la administración federal, se vayan o seleccionen la opción más económica. Sin embargo, si él hiciera el análisis del ciclo de vida del proyecto y se determinara que algún otro vehículo, quizás con un precio mayor, pudiera darnos al final un costo total menor, pues ya podríamos seleccionarlo y en su caso registrar el proyecto para que pudiera ser candidato a obtener recursos públicos. Creo que esta parte todavía falta por desarrollarse, sobre todo en adquisiciones. Y mejorarse porque siempre hay áreas de oportunidad en proyectos de infraestructura pues grandes. Muchas gracias. Gracias. Esto podría ser un buen experimento piloto, tal vez la aplicación de lo mencionado en el contexto que define. Sí. Well, pairing up with what my peer just mentioned, I would like to know if you have a threshold for, if you have that threshold, and based on it, maybe we can then decide when, like, how to analyze or go through the procurement process of goods or services. I want to know if this assessment, you'd advise us to apply this assessment in which type of service procurement would it be appropriate for us to apply the LCCA? Okay. Mi sentir general del LCCA de este análisis es que tiene sentido la aplicación con el costo del ciclo de vida. Si rebasa, por ejemplo, para comprar lápices, el análisis aplicado a la compra de lápices no le va a llegar a ningún lado. O sea, si los lápices cumplimentan con las especificaciones y el costo es bajo, cumple. Ahora, cuando tenemos que hablar de obras públicas más complejas, servicios más complejos, mayor complejidad, existe ese precio, pero también el valor generado por ese proyecto tiene más relevancia considerando el ciclo de vida del mismo y se vuelve deseable entonces tener esa evaluación o ese análisis del ciclo de vida del proyecto. No sé si hay una vía fácil para lograr segmentar o definir, segmentar para no creo que no puede ser como salomónico y tomar la espada y un corte y decir de este lado todo va a ser así y todo esto va a requerir el análisis del ciclo de vida. Esto no, o sea, hay, por supuesto, ustedes en su planteamiento sé que usted va a saber cuándo es necesario hacer el corte salomónico. Señor, dígame. La OCDE de Desarrollo Económico tiene una observación sobre el tema de innovación. Los países miembros o signatarios se les ha llamado a compartir las mejores prácticas bajo ese tema. Ahora sería tal vez una buena herramienta que desarrollamos acá en México para que las dependencias de gobierno, las públicas, puedan compartir conocimiento entre sí. Perdón, ¿se puede repetir la primera parte de la pregunta? La OCDE. Sí, de hecho, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero a ver, otra vez, si puede repetir la pregunta porque no la escuché muy bien. Entonces, dice usted que la OCDE tiene una difusión muy importante y si está compartiendo las mejores prácticas, ¿es eso? Es más bien un comentario, ¿no? La pregunta tal vez sería, ¿cuál sería su opinión? Si en Estados Unidos hay algo similar a esto, alguna especie de entidad observadora para poder compartir las mejores prácticas. ¿En el gobierno mexicano, dice usted?
Ok. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Hay varias formas de hacer esto. Déjenme darles unos ejemplos de qué se usa en Estados Unidos. Para empezar, ya que hay aquí un buen número de abogados, les puedo decir que nuestra sociedad de abogados, nuestra barra de abogados, tiene una ley, una sección que tiene que ver con contratación pública, la cual es especialmente valiosa porque es un buen lugar para platicar, ya sea que todos los abogados, para bien o para mal, del sector privado y público están hablando juntos, están ahí en comunicación. Ese es un aspecto. Otro aspecto es que una institución que no es de abogados necesariamente, pero es la Asociación de Administración Contractuales Nacional. Y este sitio web de esta organización, de la NCMA, tiene ahí la participación de personas del ámbito público y privado, y después tienen una conferencia bastante grande anual. Y algo que hacemos nosotros y que tal vez no se hace aquí y que podría ser útil, se llama el Consejo de Administración o Junta de Administración del Consejo. Y lo que significa esto es que la persona que está a cargo de una agencia de contratación pública se llama el jefe o director de contrataciones públicas. Y lo que sucede es que hay un consejo que reúne a estas personas, que se reúne más o menos una vez por mes. Normalmente en la Casa Blanca yo era jefe de estas sesiones cuando trabajaba ahí. Y la idea es compartir los retos, los éxitos y los fracasos. Comienza la comunicación de qué funciona, qué no funciona. Yo me parece que esta idea es muy útil desde el punto de vista de gobierno. Simplemente el hecho de poder compartir experiencias y escuchar qué es lo que está haciendo otra institución. Ese micrófono está apagado. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario antes? El del ponente, el Lavalier. Bueno, muy bien. Tenemos ahora una sesión que es bastante relevante a lo que estábamos diciendo. Tiene que ver con la capacitación. Bueno, hemos estado escuchando durante estos 3 días sus comentarios sobre la importancia de la capacitación. Y hasta cierto grado estamos aquí justamente porque ustedes reconocen la importancia de la capacitación. Entonces, tal vez ya les conté esta historia y si ya lo hice, perdón. Pero no es esa historia del niñito en la Casa Blanca que ya conté. No, ahora, durante la audiencia de confirmación o ratificación en el Senado, una de las preguntas que me hicieron fue: ¿qué tenemos que hacer para poder mejorar el sistema de contrataciones públicas de Estados Unidos? Y me dijeron, y yo les dije, no son las leyes, no es legislación. Y se decepcionaron un poco, ¿no? Pero lo que necesitamos es invertir en la gente. No tenemos suficientes personas en contrataciones públicas y estas personas que sí están no tienen capacitación suficiente, no se les paga lo suficiente y no tienen el respeto suficiente. Eso es lo que se necesita hacer para mejorar el sistema de contrataciones. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿por qué el nivel de corrupción en contrataciones públicas en el sistema federal norteamericano relativamente bajo? Es decir, sí hay corrupción, pero es relativamente bajo en comparación con otros lugares. Y una de las razones por las cuales que esto es así es por la gente. Tenemos una fuerza de trabajo en contrataciones públicas profesional. Y
Quisiera hablar con ustedes en esta sesión sobre qué significa tener una fuerza de trabajo profesional. Y les puedo decir que otra parte de esta respuesta de la corrupción es que hay un alto nivel de transparencia en el sistema federal norteamericano y hay un sistema muy estricto de rendición de cuentas. Entonces hay un sistema de auditorías muy fuerte. Entonces vamos a hablar en esta media hora más o menos sobre la capacitación. Se necesita suficiente personal para empezar, ¿no? Es un problema bastante fuerte y hay que protegerlos institucionalmente. Yo sospecho que todo el mundo aquí lo ha presenciado, pero hay ciertas situaciones en las cuales gente política coloca presión en las carreras en el personal de contrataciones para darle el contrato a mi amigo, a mi familiar o hacer algo parecido que es impropio. Entonces, dado que si se le da a las personas de contrataciones públicas la habilidad, el poder de decir, pues una disculpa, pero no podemos hacer eso. Eso no es fácil. Hay que capacitarlos para poder hacer eso. Déjenme contarles una historia. Nosotros en la Fuerza Aérea teníamos un sistema de contrataciones públicas enorme. Me parece que era el más grande de la Fuerza Aérea. Era 35,000 millones de dólares al año. Y sabíamos que la compañía que ganara ese contrato recibiría el del siguiente año seguramente. Entonces estábamos hablando de 100,000 millones de dólares más o menos. Más de lo que yo gano en una semana, obvio. Entonces, había competencia entre dos oferentes, Boeing y Airbus, una compañía europea y una estadounidense. Los europeos eran muy inteligentes y a lo mejor lo han visto en México también. Ellos se asociaron con una compañía local, una compañía en Estados Unidos. Entonces, oficialmente era Boeing contra Northrop, pero todo el mundo sabía que en realidad era Boeing contra Airbus, ¿no? Entonces, la Fuerza Aérea escogió a Northrop o a Airbus, a los europeos. Boeing metió una queja y para empezar lo hicieron en la Fuerza Aérea, ¿no? Acuérdense que en Estados Unidos hay la opción y la Fuerza Aérea les dijo por escrito, por favor vayan con la GAO, con la Contraloría, esto es demasiado difícil para nosotros. Así que llegaron con la Oficina de Auditoría General. No voy a entrar a detalles, pero hay algo que sí es relevante con esta plática. Y déjenme mencionar que al final de la historia, pues la GAO favoreció a Boeing y dijo que la Fuerza Aérea no había seguido las reglas en los documentos de licitación, especialmente con respecto a la ponderación de factores, ¿no? Había muchísimos problemas. Terminé yo testificando y compareciendo frente al Congreso por todo esto. Y al final, Boeing había perdido. Y hoy Boeing tiene ese contrato. Entonces, esta es una situación interesante en la cual nosotros en la GAO le dijimos a la Fuerza Aérea, mira, regresa a donde cometiste el error, corrige y continúa. Cuando en realidad sí hubo un cambio de resultado. Northrop había ganado primero Airbus y luego ganó Boeing, ¿no? Hubo un cambio. Lo relevante de todo esto es lo siguiente. Para darles a ustedes una idea de la presión que puede sentir la fuerza de trabajo de contrataciones públicas. Ustedes tendrán una historia similar. Mientras la queja estaba en la GAO, antes de la decisión de la GAO, yo era el abogado número 2, digamos, en ese momento, y me llega una llamada. Al contestar, me dice la persona del otro lado que él es miembro del Congreso, de la Casa de Representantes, y que su jefe, que
quería reunirse con el Contralor General, que es el jefe de la GAO, para hablar sobre esta inconformidad de Boeing, la cual estaba en ese momento en la GAO. Entonces le dije, pues nosotros trabajamos para el Congreso. Su jefe, el miembro del Congreso, tiene el derecho de reunirse con el Contralor General para platicar del caso. Y mientras estaba hablando, estaba escribiendo en mi computadora. Yo no soy muy bueno en hacer dos cosas al mismo tiempo, pero en ese momento busqué en pantalla y estaba leyendo el código de ética de la Casa de Representantes donde trabaja su jefe. Y le dije, tal vez le gustaría mencionarle a su jefe la regla, la norma número 7, o no me acuerdo qué número era, y dice la ley, donde dice que está prohibido interferir en una investigación judicial o proceso administrativo. En otras palabras, su jefe se podía meter en graves problemas si dijera cualquier cosa que pudiera considerarse como una interferencia. Escuchó mi comentario, se quedó callado y le dije, ¿qué día sería conveniente para que su jefe se reúna con el Contralor? Se quedó callado otro momento y me dijo, le regreso la llamada. Y ya nunca me volvió a llamar. El código de ética en ese momento me protegía a mí, y bueno, más importantemente protegía a la GAO de interferencia externa. El hecho es que en muchos países o no hay códigos de ética o no les importan. En Estados Unidos sí se toman muy en serio los códigos de ética, y ser acusado de interferencia en un proceso judicial como un proceso de incumplimiento, de queja de una licitación, es un tema muy serio. Pero ¿cómo se protege a la gente? Es muy difícil. Una de las formas de hacerlo es a través de la profesionalización. ¿Qué significa esto? Bueno, en Estados Unidos, cuando alguien se convierte en un funcionario de contrataciones públicas, lo puede hacer durante toda su carrera profesional. Comienzan como una persona de bajo nivel, pueden manejar cosas muy pequeñas, de no mucha importancia, y poco a poco van tomando casos más complicados. Y se les da una garantía o un certificado que les da la autoridad de tener o de atender una contratación pública más amplia o de mayor importancia. Se les puede aumentar el sueldo y tienen una posición más elevada. Pero durante todo ese tiempo de carrera profesional siguen siendo funcionarios de contratación pública. Ahora, hay un chiste por ahí que dice que muy pocas personas cuando son niñitos, dicen, ay, mamá, cuando crezca quiero ser un funcionario de contratación pública. Sé que eso es cierto, no hay muchos niños que dicen eso, pero en Estados Unidos el hecho es que sí tenemos en el gobierno federal más o menos 35,000 funcionarios de contratación pública en el gobierno. ¿Y qué significa ser un profesional en esta materia? Les voy a explicar. El problema es que cuando se quiere capacitar a las personas a ser profesionales de contratación pública, es difícil hacerlo sin tener buenos datos. Y no es tan fácil, al menos, obtener estos datos en Estados Unidos sobre quiénes son estas personas, dónde están, cuántos son. En esta página hay una lista de asuntos clave en los cuales se puede decidir para la capacitación. Y me recuerda una plática que tuvimos hoy, hace rato. Y me decían, yo les decía que en ocasiones la industria sabe qué es lo que quiere el gobierno, como LSSA, pero en ocasiones la industria no lo sabe. No saben cómo funciona el sistema de contrataciones públicas. Y decimos, bueno, entonces hay que capacitar al sector privado. Tampoco es tan fácil, nos cuesta mucho dinero, pero ¿a quién capacitamos, no? E incluso dentro del gobierno, ¿a quién capacitamos? Si solo capacitamos a los funcionarios de contratos, ¿es suficiente esto? Muchos dirían que al menos hay que capacitar también a los abogados. Yo me acuerdo cuando estaba en la Casa Blanca que la gente me decía,
El problema de la flexibilidad y la innovación no son las personas de contrataciones, ni tampoco los abogados. El problema son los funcionarios de ética. Entonces digo, bueno, pues tráiganme a los funcionarios del código de ética, entonces nos reunimos con ellos para poder decidir a quién traer a la capacitación. Ese no es un tema no es un tema trivial, es muy importante y por supuesto habrá que pagar por la capacitación, otro problema bastante grande. Ya les contaré qué se hace en Estados Unidos, que funciona más o menos, en dónde se va a hacer la capacitación y cómo vamos a medir el progreso, cómo se va a medir el progreso de la capacitación. No es fácil, pero les recuerdo que la capacitación es un aspecto clave de la profesionalización. Y de hecho, no hablamos mucho en estas diapositivas de esto, pero algo que tal vez se hace en México, algo que hacemos en Estados Unidos es el tema de la certificación. Así que se les pide a los funcionarios de contrataciones 3 niveles de certificación. Y conforme van subiendo en los niveles, van a ir obteniendo trabajo más retador, más importante y posiblemente se les va a pagar más también. Entonces hay un incentivo para obtener la certificación a los altos niveles. Entonces el proceso de certificación es muy importante. Está directamente relacionado con la capacitación, pero para poder ser certificado a un nivel más alto, se tiene que demostrar que existe tanto la capacitación como la experiencia. Porque todos ustedes saben que las contrataciones públicas no es algo académico. Sí hay que aprender cosas, hay que aprender las reglas, pero también hay que hacer muchas cosas, como hacer realmente una contratación para poder aprenderlo. Entonces, una pregunta. Obtener información para nosotros ha sido muy difícil. Tenemos dificultad en identificar quién es miembro de esta fuerza de trabajo de contrataciones. Nos cuesta trabajo también identificar cuáles son sus necesidades, también cuáles son sus niveles de certificación. Al final, pues sí tuvimos una base de datos que hicimos, pero una base de datos, como ustedes sabrán, es cara y es mucho trabajo. Entonces, después hay que actualizarla, mantenerla bien actualizada. Tenemos muchos esfuerzos dedicados en eso. Y una de las principales iniciativas que yo impulsé en la Casa Blanca es obtener fondos. Nosotros no teníamos el dinero, lo tenía el Congreso. Así que yo dediqué muchísimo tiempo en el Capitolio. Estuve ahí tratando de persuadir a los diferentes miembros de los comités para que destinaran fondos y al final 158 millones de dólares se pudieron conseguir. 158 millones para la fuerza de trabajo de contrataciones para darles capacitación. Nosotros pedimos 158, pero nos dieron 75 millones, que nosotros, por supuesto, creímos que fue un gran éxito. Claro que nos habría gustado tener el 100% de lo solicitado. Nosotros tenemos 2 entidades de capacitación principal, una para la gente de la defensa y otros para todos los demás. Estas 2 entidades, y aquí están los nombres en las diapositivas, son muy interesantes y tienen sitios web también. Si quieren ir a estos sitios web, si van al internet y los buscan, para empezar, el Instituto de Adquisición Federal, la FAI, y la DAU, la Universidad de la Defensa, pueden obtener mucha información, incluidos el plan de estudios de la capacitación, y a mucho detalle. Pero déjenme comentarles que la DAU de la Defensa tiene mucho dinero, tiene mucho personal. Y la que es civil, la FAI, tiene muy pocos recursos y muy poco personal. La mayoría de los cursos que ellos los imparten contratistas, gente que llega por 2-4 horas a dar la clase. Ahora, del lado de la defensa, ellos tienen ahí un instituto, prácticamente una facultad en la universidad que en muchas formas es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿a quién capacitar?
podrían intentar capacitar a todos o solamente a los que trabajan con los que trabajan con contrataciones, a los usuarios, a los abogados, al sector privado, especialmente a las pymes, a la comunidad de pymes. Pero el único problema sería que tiempo y dinero. Ojalá tuviéramos todo el tiempo y dinero del mundo, pero desafortunadamente no es así. Así que tenemos que tomar decisiones. El enfoque en Estados Unidos es en los funcionarios gubernamentales de las agencias federales. Y no hacemos tanta capacitación fuera de ellos. Sí hay ciertos esfuerzos para las pymes, para la gestión de pymes, pero les puedo decir que no somos muy buenos, no hacemos un gran trabajo al respecto de la capacitación de las pymes. Ahora, ¿cómo se paga la capacitación? Este es el gran problema. Sé que México va a tener un presupuesto de austeridad. Siempre nos pasa lo mismo a nosotros, siempre nos dicen, este año va a ser, o esta administración va a ser presupuesto de austeridad. Eso significa menos dinero para la capacitación, por supuesto, pero también menos dinero para viajar, para ir a las conferencias y otros programas que son muy importantes para funcionarios. Entonces, este es un reto crítico. No sé cómo lo hicimos, pero de alguna forma, esto es antes de que yo estuviera en la Casa Blanca, persuadimos al Congreso a colocar algo en la ley, una provisión que dijera que para los contratos marco habría un porcentaje de los fondos que se paga a través de los contratos marco, un porcentaje de esto iría a capacitación. Y no se podría utilizar en cualquier otra cosa. Y acuérdense que nosotros teníamos más de 150,000 millones de dólares que se van por los contratos marco. Entonces, un porcentaje de eso, si lo destinan a capacitación, ha sido realmente un éxito muy bueno para nosotros. Especialmente del lado de la defensa, pero también hasta cierto grado del lado civil. Hemos tenido que garantizar este flujo de dinero para la capacitación, que siempre está bajo riesgo, pero es algo bueno si funciona. Ahora, ¿qué enseñar? Se podría enseñar, por ejemplo, las reglas de contratación pública, por supuesto, la legislación, regulación, etc. Podrían también enseñar políticas, negocios, que es muy bueno que se entiendan los principios de negocio, la gerencia, misión de cada institución. Y en teoría, pues tratamos de enseñar todo esto, ¿no? En Estados Unidos. Pero nos enfocamos por lo general en las reglas de contratación pública, obviamente, y conforme va avanzando las personas en la capacitación, hablamos más de administración y de negocios. Una de las áreas más interesantes para poder decidir qué enseñar, ayer se mencionó, es la idea de capacitación especializada. Tal como el SSA no necesita ser enseñado a todo mundo en la fuerza de trabajo de contrataciones, de tal forma, no se tiene que enseñar a todo mundo los principios de informática, por ejemplo, pero la idea de hacer capacitación especializado para ciertas personas que van a estar trabajando en contrataciones públicas de tecnología, por ejemplo, o de construcción de carreteras, o aeropuertos, hay una cierta lógica de hacer capacitación especializada para cierto grupo de personas. Si ustedes están interesados en informarse al respecto de nuestra experiencia con las personas, la capacitación de tecnología, ahí está el link en la diapositiva. ¿Cómo capacitarlos? Bueno, la forma tradicional es como la estamos haciendo aquí, presencial, pero
Noten que aquí también estamos haciendo un método no tradicional porque está también en streaming, en línea. Entonces, gente que está sentada en otros lugares lo puede escuchar. La capacitación en línea es, en mi opinión, la forma en cómo se van a hacer las cosas en el futuro ahora. Se invierte dinero en crear el módulo de capacitación en línea, ya lo hemos hecho y sí es caro, pero después lo puedes usar una y otra vez y abrirlo a cualquier o hacerlo disponible para cualquier persona. Así que yo soy muy fan de la capacitación en línea. Y también hay que recordarle a las personas que la capacitación en el trabajo es especialmente importante en contrataciones. Programas de mentoría, de tal forma que cuando llegue una nueva persona, esta persona esté vinculada o esté emparejada con un miembro mucho más experimentado para que vaya aprendiendo de él o ella. Este tipo de capacitación es extremadamente importante en el área de contrataciones públicas. Como mencioné anteriormente, la Universidad de la Defensa tiene un presupuesto muy bueno, mucho personal y muchas instalaciones. Así que digamos que es un modelo ideal. Pero del lado civil, la FAI tiene un presupuesto más limitado y depende de contratistas para dar su capacitación. Sin embargo, está dando capacitaciones en línea cada vez más. Yo sé que el Banco Mundial está muy interesado en promover la educación de contrataciones en línea. Esto es algo que a mí me parece una idea maravillosa. Yo no sé qué tanto de esto ya se esté haciendo en México. Tal vez ya lo hagan así. Esta es una área en la que todos los países estamos aprendiendo cómo hacerlo más y más. Ahora, ¿cómo se mide el progreso? Es prácticamente el último reto, pero uno de los más importantes. Es muy tentador simplemente contar el número de personas que han tomado la capacitación. Podemos decir, ya capacitamos a 23,000 personas. Y digamos que sí es un indicador importante, pero cuando se capacitan a 23,000 personas, ¿aprendieron algo? ¿Aprendieron algo útil? ¿Están usando lo que aprendieron? Eso es mucho más difícil de medir. Nosotros hemos encontrado que al contar el número de cursos, el número de créditos, es importante, pero nos gusta la certificación como una medida más confiable, porque la certificación es más bien un juicio de si esta persona ha demostrado la habilidad que se necesita para justificar darle un nivel más alto de certificación. Nosotros en Estados Unidos requerimos que cada agencia grande tenga un plan estratégico de capacitación para su personal de contrataciones. Les puedo decir, no les voy a decir que es algo maravilloso y que funciona perfecto, pero sí es algo bueno para que los líderes, los administradores estén enfocados en la necesidad de la capacitación. En esta diapositiva hay algunos links, unos vínculos de internet están todos en inglés, pero ahí hay información sobre la capacitación que se hace para agentes de contrataciones y cuáles son los esfuerzos de Estados Unidos para profesionalizar a su fuerza de trabajo. Y con esto puedo tomar preguntas y comentarios. Por favor, va a hablar en inglés, ok, estoy listo. ¿En inglés o en español? Como usted No, en español. Hay varias preguntas que tengo en la materia de profesionalización, pero solo una y más tarde, si quiere, el resto. Pero, ¿existe algún comparativo o algún estudio internacional respecto a las mejores prácticas en el diseño organizacional, sueldos, salarios, remuneraciones, profesionalización de las áreas de contrataciones? O sea, algo que pueda como comparar lo que cada uno de los países
han hecho para ir encontrando el mejor diseño que puede tener un área de esta característica? Pues antes que nada, pues gracias por hágame todas las preguntas. Creo que la OCDE, de hecho, la OCDE sería la fuente o en donde yo buscaría. No sé, recuerden, les dije el miércoles que capacitar a la fuerza de trabajo en contrataciones no es algo que se mencione en los documentos clave internacionales que les mencioné. La respuesta breve es no sé de alguno, pero los retos que he platicado con los líderes en México, el liderazgo en México que hablamos el martes o el miércoles, creo que fue el tema de la rotación de la gente, la fuerza de trabajo. La gente en contratos está 3, 2 años, ¿cuántos años están en su posición? Sé que de contrataciones se pueden ir a otros cargos, pero si quieres profesionalizar a tu fuerza de trabajo en contrataciones, quieres que tu gente tenga un desarrollo profesional en su área de contratación. La respuesta breve es no sé, pero permítame meditarlo. No sé si en algún documento de escala global podré encontrar ayuda. La siguiente pregunta. Muchas gracias. Y luego el tema de la certificación, ¿qué decisión tomaron en los Estados Unidos? Si la certificación a los oficiales de adquisiciones lo da directamente la agencia, o han logrado que universidades u otros institutos externos al gobierno también estén otorgando la certificación. Nosotros en México creemos que pues, debe ser la agencia central la que dé esta certificación, pero no sé si hay alguna práctica en ese sentido en los Estados Unidos. Lo que se hace en México parece una buena respuesta. La certificación o estas acreditaciones, le voy a preguntar a Andrea, ¿esta acreditación o certificación se da solo dentro de la agencia o esta dependencia? Las certificaciones se emiten a través de las universidades o DAUs. Estas universidades también hay otros organismos exteriores que a través de la defensa u otros organismos de acreditación. Sin embargo, usted está en lo correcto. Cada dependencia o agencia tiene que emitir su certificación al oficial o agente de contrataciones, presenta sus acreditaciones a la autoridad y entonces la agencia da su aprobación o visto bueno. Si ven en la página OFPP en donde yo trabajé, verán esencialmente cómo está normado, las normas están centralizadas, pero la implementación está descentralizada y funciona razonablemente bien. Yo no pienso que la certificación sea perfecta, pero sí pienso que ayuda. Le das a la gente o dotas a la gente y te sorprendería cuánto se enorgullece una persona cuando él o ella aprende que ya está clasificado como tipo 3 o nivel 3. Eso es importante, es honorable. Significa que aquel o ella puede administrar, gestionar lo más complejo en contratación. Ya la última pregunta. ¿Existe alguna bonificación o alguna remuneración especial a los oficiales de adquisiciones cuando se trata de contratos sumamente complejos como construcción de carreteras o construcciones de aeropuertos o algo que, no es lo mismo comprar cosas ya muy pequeñas que grandes contratos? ¿Existe algo en el sistema de pago en los Estados Unidos al respecto o ganan igual entre todos y es el mismo sueldo el que compra lápices y el que construye carreteras? No. Mire, tenemos un sistema integrado en su totalidad. Como Andrea mencionó, a través de la agencia de la dependencia recibes esta acreditación en donde también se especifica, el número de salario. En cierto nivel, puedes estar en proyectos con un límite de $200,000 o $500,000 o en proyectos de $1,000,000 u otros niveles que te permiten trabajar en proyectos sin límite, en proyectos de gran escala. Ahora, durante
durante tu carrera como elemento en contratos, tu salario tendrá su incremental dependiendo de los años en función, los años laborados, pero también por tus logros, por tus aciertos, por tu nivel de clasificación o rangos, se te promociona a altos niveles dependiendo de tus acreditaciones. Entonces, las personas que se encargan de los proyectos de comprar lápices no se le paga lo mismo a una persona que está en un proyecto del aeropuerto. Absolutamente. Algo más que iba a mencionar. Gracias. Cualquier pregunta o comentario. Y por cierto, que debo mencionar, no soy fan de la rotación de gente que esté en contrataciones y salga de contrataciones. El movimiento, el dinamismo de la fuerza de trabajo en contrataciones, van algunos a otras dependencias, los de contrataciones. Y miren, la defensa en Estados Unidos o Sedena en México en Estados Unidos utilizamos formas muy sofisticadas y hay gente que es muy sofisticada en su conocimiento de contrataciones porque tienen muchos y muchos proyectos. 68% de los dólares en contrataciones están o se dan por defensa, por fuerza. Y capacitamos a nuestra gente, tienen mucha experiencia, son gente muy buena. Estas personas pueden tener rotación fácilmente entre dependencias y a menudo participan en varias dependencias. No es obligatorio, pero sí se alienta a que transiten a otras dependencias. No sé cómo funciona en otras, pero si usted pregunta a la gente en contrataciones si ha estado en el mismo instituto toda la carrera, la respuesta puede ser no. Te puede decir, antes trabajé en el Ejército, Fuerzas Armadas, o antes trabajé en Marina. También en contrataciones, pero con otra agencia o dependencia. ¿Otra pregunta, por favor? Es una pregunta, comentario, con las dos cosas. Bueno, nosotros como Unidad de Política de Contrataciones, evidentemente este tema de la capacitación nos preocupa mucho y hemos estado analizando cuál es el mejor modelo para México teniendo en cuenta las otras experiencias internacionales y tratando de ir delineando unos puntos claves que ahora comentaba, por ejemplo, en el sentido de si la capacitación y la certificación es por niveles o es por perfiles, por ejemplo, acorde a la actividad que realicen. En el sentido también que hace un momento preguntaban de si esta acreditación o certificación la tendría que realizar el ente público encargado de las contrataciones públicas o un tercero que pudiera ser alguna institución educativa, o si esta acreditación o certificación únicamente sería darle el valor a ese servidor público que se encarga de las contrataciones para reconocerle que sabe y tiene la habilidad para hacer este tipo de actividades, o bien se incorporaría esta capacitación y certificación al modelo de servicio profesional de carrera o servicio civil que tiene desarrollado cada país, porque al menos los casos que hemos analizado, pues cada país lo maneja diferente. En muchos de los casos es una acreditación muy sencilla que efectivamente nada más reconoce que el servidor público tiene la capacidad para estar en esas áreas, y eso a veces les da una mejor retribución económica. En muchas otras cosas no, en muchos otros países no, es una cuestión de honor, como lo mencionaba, pero en otros países sí ya están avanzando quizá también en incorporar este tema de la acreditación en el servicio profesional de carrera, para, como usted señalaba también hace un momento, empezar a generar la permanencia en los puestos, en las áreas de contratación que a la fecha o actualmente sigue pareciendo que hay mucha movilidad en estas áreas, y eso va en perjuicio de que se lleven a cabo buenos procedimientos de contratación. Entonces yo creo que la pregunta es un tanto enfocada en institucionalmente cómo ustedes han interactuado, porque veo que hay muchas instancias o agencias que intervienen en este tema de la capacitación, pero digamos, ¿quién toma esta determinación de cómo capacitar en materia de contrataciones públicas? Los recursos que les di, las ligas serían muy útiles, pero en consolidado, breve les digo que, miren,
digamos, por parte de la sociedad civil, existe la política de procura de contratación, existe esa agencia y se especifica los objetivos, esa agencia establece los objetivos generales de la capacitación. Esta agencia tiene objetivos y uno de los objetivos es comunicar a las otras dependencias que esa dependencia tiene que desarrollar un plan estratégico para lograr capacitar a su fuerza laboral. Cada dependencia es responsable de su capacitación. Ahora, en cuanto al contenido de la capacitación por dependencia, ese contenido lo va a determinar los dos institutos que les mencioné, el de Defensa, la Universidad de Defensa y el FAI, por sus siglas en inglés, este tipo de agencia. Ahora, las ligas que les compartí contienen muchísima información. Por cierto, para bien o para mal, las universidades no capacitan a los contratistas. La universidad de JWU es poco común que capaciten a las personas en contratación. Si van a otras facultades de Derecho, yo por ejemplo utilicé en Harvard, allí no tienen, por ejemplo, materias para contrataciones. Hay muchas universidades que no capacitan a los profesionales en esta materia. Si quieren tener algún tipo de materia en esta disciplina, te tienes que acercar a una institución privada que dé la capacitación para contratistas o te vas a acercar a los dos previos institutos mencionados para estudiar. ¿Ok? Espero que eso le dé a usted le haya beneficiado. Los documentos allí explicarán exactamente lo que se requiere para cada nivel de certificación. Yo, le recomiendo a los interesados la certificación. Mi opinión es que profesionalizarse es un elemento sumamente crítico para la materia. Ahora, si tienen algunas otras preguntas, ¿no? Ok, Liz, creo que ya el micrófono es suyo. Hay una palabra mágica y es la hora del almuerzo. Correcto, Dan. Ahora vamos a tener una pausa, vamos a ir a comer, pero regresamos aquí a las 2 de la tarde. La comida es en Don Diego 1, el mismo de ayer. Y pues salgamos por la puerta, bajamos.